a una niña tremenda por un lado, era muy hiperactiva. Aquí le trajimos esta medallita, segundo lugar, vamos por más. De hogar, porque han tenido problemas para encontrar empleo ahora en la pandemia o lo han perdido. El cariño de la gente. Somos Noticias Sarapiquí. Estamos donde está la noticia. Muy buenas tardes, estamos en el cafecito de la tarde, como todas las tardes de viernes, y que traemos invitados especiales. El día de hoy, por supuesto, tenemos un invitado especial, como todos son nuestros invitados, y tenemos a don León Santana Méndez, agregado cultural de la Municipalidad de Sarapiquí. Y además de eso, bueno, esta semana estamos con la semana es la semana cultural de la sarapiqueñidad, De la identidad cultural de o de la Sarapiquí. identidad cultural de Sarapiquí. Y bueno, hay una serie de actividades, pero también nos vamos a remitir un poco a algo que don León, por supuesto, maneja muy al dedillo, que es la parte histórica y de dónde viene, bueno, por qué nace esta intención o esto, que ya son varios años que venimos celebrando la identidad sarapiqueña. Bienvenido, don León Santana, a su casa, porque no es la primera vez que está acá, ¿verdad? Ahora estás, y me dice que es la primera vez que viene a Vistas del Río. ¿Qué te ha parecido? Me parece un lugar exquisito, un lugar rodeado de naturaleza, un lugar en donde aquí el recibimiento fue justamente por parte de los tucanes hoy, de manera que es ¿cómo se llama? Tiene un encanto particular, para decirlo de alguna manera, una entrevista en un ambiente absolutamente natural. Bueno, don León, ¿por qué celebramos la identidad sarapiqueña? Perfecto. Como cualquier región del mundo y como cualquier región del país, Sarapiquí tiene una serie de condiciones particulares que hace que su gente, su ambiente, sus entornos tengan muchas particularidades con relación a otras regiones del país, y a eso es lo que llamamos nosotros identidad. Sarapiquí tiene un tipo de identidad que no la tiene, por ejemplo, Guanacaste, que no la tiene San Carlos, ni la tiene Limón, ni el Valle Central. Sarapiquí es muy particular porque tiene códigos culturales, códigos referenciales que la distinguen justamente de las otras identidades. Entonces, basados en esos principios antropológicos, ¿verdad?, de la cultura, de la historia, desde el 2014 para acá se oficializó por medio del decreto 38322, firmado por la Presidenta de la República de entonces, doña Laura Chinchilla, y el don Leonardo Garnier, que era el Ministro de Educación. Se puso en vigencia el decreto que establece que el 10 de abril de cada año Sarapiquí va a celebrar el Día de su Identidad Cultural. Nosotros, para abreviarlo, lo hemos dado en llamar Día de la Sarapiqueñidad. Así como hay guanacastequidad, y hay heredianidad, y hay caribeñidad, también hay sarapiqueñidad. Y entonces, de ahí la importancia de que como sarapiqueños nos sintamos felices, primero felices, orgullosos de tener un cantón como el que tenemos, de tener un cantón tan rico en ambiente, en historia, en patriotismo, ¿verdad?, y en expresiones culturales como ya lo tenemos. ¿Qué hace diferente a Sarapiquí de los demás lugares, aunque estamos integrados al mundo, estamos integrados a Heredia, al país, pero como decía usted, tenemos diferencias que nos distinguen? ¿Cuáles serían las diferencias? El carácter sincrético de la cultura, para hablarlo en términos, digamos, un poco más
Así como más en español. o más en español, las diferencias que tenemos culturales hacen justamente que cada región tenga particularidades. Nosotros aquí tenemos varias particularidades, empezando por la conformación original de los 3 distritos principales. Como Sarapiquí es tan grande, 2.140 kilómetros cuadrados, y somos el 4º cantón en extensión de Costa Rica, Sarapiquí tiene los orígenes de su conformación son muy diferentes entre sí, entre los 3, por ejemplo, distritos principales. Estamos hablando de la Virgen, que fue el primero en comenzar a gestarse allá a principios del siglo XIX, como tal. Luego está directamente vinculado el origen de Puerto Viejo, que tiene otro tipo de connotación, y está Horquetas, que tiene que ver más que todo con la inmigración bananera y con la gestación de las bananeras a partir de 1969-70. Entonces, a partir de ahí comenzamos entonces a encontrar diferencias profundas en la conformación. Inclusive entre los 3 distritos hay diferencias profundas. Profundas, muy profundas, que solamente cuando usted se encarga de comenzar a identificar los códigos culturales, Alfonso, usted se va dando cuenta entonces de cuáles son esas diferencias. A veces no son tan marcadas, a veces hay que hacer un esfuerzo de reflexión para comenzar a ver, por ejemplo, cómo viven, cómo hablan, cuál es el estilo de convivencia, por ejemplo, y de relación entre las gentes que habitan, por ejemplo, la Virgen, que fue poblada originalmente por gente del Valle Central, ni siquiera por San Carlos, por gente de Barba, por gente de Alajuela, por gente de Carrizal y por gente de Heredia. Porque Sarapiquí, como todos lo sabemos, Sarapiquí fue hasta de 1860 en adelante una aldea de San Rafael, perdón, de Heredia Centro. Perdón, no, al revés, fue una aldea de Barba de Heredia. Y luego, a partir de 1916, en la administración de don Alfredo González Flores, pasa a formar parte como un distrito adicional de Heredia, del cantón de Heredia. Es hasta 1970, el 18 de noviembre, cuando adquirimos en la tercera administración de don José Figueres la condición de cantón. Entonces, volviendo a su pregunta original, Sarapiquí tiene esas particularidades reflejadas directamente en los comportamientos humanos, el tipo de baile, el tipo de, a veces hasta de comida. No ha sido tan fácil poder conversar, convertir y hablar de códigos culturales integrales. No podemos decir que la cultura popular sarapiqueña es una sola. No lo podemos decir. Tenemos que hablar de culturas populares sarapiqueñas dentro del mismo Sarapiquí. Y además de eso, estamos permanentemente construyéndolas. No es que ya se construyeron y ahí se dejan, sino que estamos evolucionando constantemente, porque ese es el carácter ecléctico de la cultura. Y cuando hablamos de carácter sincrético, es porque la diversidad de expresiones y códigos culturales nos hacen ser un cantón muy diferente. Usted va a Santa Bárbara de Heredia, o usted va a Santa Cruz de Guanacaste, o usted va a Matina de Limón, y va a encontrar diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de gestar y de recrear las condiciones lúdicas de los pueblos, y así en Sarapiquí también tenemos esa forma de ser. Y hay una expresión que es muy típica sarapiqueña, se llama la cabalgata sarapiqueña, que ahora por lo de la pandemia estuvo escondida por un tiempo, pero la cabalgata sarapiqueña es muy particular, tiene una serie de condiciones únicas, y si hay una cabalgata en Costa Rica que ha trascendido ya las fronteras, es la cabalgata de Cachonejo, por ejemplo, aquí en Sarapiquí. La cabalgata que no hace de mucho Cachonejo, se realizó. que no sé si este año la han realizado, no lo sé, pero tiene que volver a retomar, digamos, ese carácter único que tiene esa cabalgata. Me ha tocado vivirla tal vez en 3, 4 ediciones, y cada vez es mayor la afluencia de gente que viene de otras partes del país. Viene gente de Guanacaste, de San Carlos, de Limón, del Valle Central, de Cartago. Viene gente con sus caballos a participar de la cabalgata. ¿Por qué? Porque reúne condiciones muy particulares en el recorrido, y porque además la premiación es muy amena, muy alegre, y además son 2 días de jolgorio.
sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, esas particularidades, repito, son las que distinguen a los cantones, a las poblaciones que tienen esos lugares regionales para demostrar cuáles son esas fases sincréticas de la cultura. Aquí podríamos hablar de cada uno de los distritos de Cantón de Santa. Empezando por la conformación. Por ejemplo, el distrito de La Virgen empieza a conformarse de 1840 en adelante, hacia 1840. Antes, por ejemplo, Chilamate no se llamaba Chilamate, se llamaba San Isidro, tenía el nombre de San Isidro, en honor a un santo de la Iglesia Católica. Fue poblada generalmente por gente, repito, que venía de unas familias muy famosas. En este instante no recuerdo los apellidos, pero gente muy famosa que llegó directamente, por ejemplo, de Barba de Heredia, que se vinieron cruzando la montaña, siguiendo la ruta esta que se estableció a mediados del siglo XIX hasta llegar a la Virgen. Y de ahí, luego por el río, se fue formando también la gente que fue poblando y originando poblaciones en Puerto Viejo, con otros valores identitarios, con gente que era sobre todo más migratoria, más migrante, ¿verdad? Y a partir de 1953, aquí en Orquetas, se comienza a formar con un señor Aguilar lo que fue la parte del centro de Orquetas. La escuela de Buenos Aires de Orquetas, que se fundó en 1964, ya llevaba más o menos del 53 al 64, 11 años de haberse conformado. En Orquetas Centro, lo llamamos Orquetas Centro, fue el primer poblado que hubo en esta región de Orquetas. En esta región de Orquetas, casi que estamos seguros que fue el primer poblado que hubo, porque ese señor Aguilar se vino en bote de aquí de Puerto Viejo, navegando el río hasta llegar a donde están los tres ríos, ahí por donde está el hotel Sueño Azul, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese señor Aguilar? Don Porfirio Aguilar, que iba con su yerno, iba con su esposa, sus hijos pequeños, y ahí empezaron a conformar esos pequeños poblados, ese pequeño poblado. ¿Qué es lo que le da, por ejemplo, a Orquetas ese sentido un poco más fuerte? ¿Qué es lo que le da? La llegada de las bananeras, la apertura de la bananera. Estamos hablando como distrito. Como distrito de Orquetas. La bananera le da a Orquetas ese sentido de conformación urbano, ¿verdad? Entonces mucha gente venía en aquellos momentos, yo no sé si es permitido decirlo en su programa, Alfonso, pero por ejemplo el primer, ¿cómo se llama?, prostíbulo que hubo en la zona esta de Sarapiquí, se llamó El Triángulo y estuvo ahí en Orquetas. Los trabajadores bananeros de la compañía venían al Triángulo los sábados por la tarde a desfogarse, ¿verdad?, a tomar licor, y esa costumbre tuvieron que cortarla porque la compañía bananera les ponía unas vagonetas a los trabajadores para que vinieran a participar de los platillos frugales que ofrecía el Triángulo. Pero un día un muchacho se lanzó porque tenían que hacer fila, tenían que correr para llegar primero a hacer fila, y había una matrona, la matrona del hotel, del Triángulo, que estaba con un paño y hasta donde alcanzaba ya iba contando y contaba 40. Entonces todo el mundo corría para no quedarse por fuera de los 40, y un muchacho se desnucó, se tiró de la vagoneta, se desnucó, y a partir de ahí la compañía quitó entonces el servicio no de bus, sino de vagoneta que traía a los muchachos a esos placeres. Hay historias de historias, inclusive me dicen que comunidades como La Victoria es un flujo migratorio de San Carlos. Sancarleños. Llegaron hacia 1974 aproximadamente 30 sancarleños, 30 familias. Entre esos venían los Araya, por ejemplo, venían los Artavia, don William Artavia, aquel señor, don Araya, que cantaba, ¿cómo se llamaba? Era famoso cantautor, que ya falleció, los hermanos de él, don Marcos Araya, ¿verdad? Toda esta gente llegaron en un afán de conquistar tierras para ponerlas a trabajar. Me contaba en lo personal don William Artavia a mí que ellos querían en principio que el gobierno, don Danilo Duber, les diera 30 hectáreas a cada uno. Y entonces, negociando con él, directamente con el propio gobierno, el señor Oduber les dijo,
No les puedo dar 30 hectáreas porque son muchos. Vamos a darles 10 hectáreas a cada uno, como efectivamente se les dio en parcela. Esas parcelas eran territorio de la compañía y el INDER se las compró a la compañía bananera para poder distribuirlas entre estos ¿cómo se llama? Colonos. ¿Qué le parece si vamos a hacer una pausa comercial? Claro. Porque viene el cafecito de la tarde. Claro. Y nos tomamos un cafecito y ya volvemos a la pausa comercial, que siempre es importante porque los comerciales nos dan de comer y hacen posible esta edición del cafecito de la tarde histórica, porque está muy interesante la historia de nuestro cantón Sarapiquí. Perfecto. Quiero que sepas cómo soy y de dónde vengo. Seré tu agua, seré libertad, felicidad, soy naturaleza, soy montañas y manantial. Soy Well, Propala. Embotelladora Well, agua pura de manantial, patrocinador oficial de Noticias Sarapiquí. Materiales Sarapiquí le da su crédito para construcción en solo 20 minutos. Consulte nuestro número telefónico 2764-1015 o visítenos. Le atenderemos con mucho gusto. Materiales Sarapiquí patrocina el cafecito de la tarde. Bueno, y volvemos de nuevo al cafecito de la tarde. Agarramos a León Santana comiendo y nos vinieron a dejar un entremés buenísimo con Un manjar, ¿verdad? Buenísimo. Esa es la atención que hay aquí en Vistas del Río. Además, gracias a los patrocinadores como Well, como Materiales Sarapiquí del Norte y otros patrocinadores que también hacen posible la atención y este programa, por supuesto, Vistas del Río, que nos da este capítulo para poder grabar. Y ya hemos hablado del Distrito de Orquetas, pero nos hace falta el Distrito de Orquetas. Hay que hacer la diferencia, porque yo no sé por qué la gente confunde Orquetas Centro con el distrito. No, estamos hablando, usted está en Finca 2, está en el Distrito de Orquetas, usted está en Finca 6, está en el Distrito de Orquetas, está en Finca 10, está en el Distrito de Orquetas, está en la Flaminga. Cacho Negro está en el Distrito de Orquetas. Ok, es que no sé por qué yo siento que como alguna gente confunde eso. La gordura con la hinchazón. Bueno, no sé. Entonces, sancarleños se vinieron para la victoria. En el caso de William Artavia. En el caso de Río Frío, ¿cómo fue la situación? La conformación se dio precisamente, y hay una contradicción cuando se habla de Río Frío. La gente que no conoce Río Frío cree que es un lugar frío. Efectivamente creen que es un lugar frío porque se llama así Río Frío y es de las zonas más calientes que tiene el país. Y resulta que ni siquiera Río Frío existe. Y no hay un río, está el río San José, que es otra cosa. ¿Verdad? Pero esa fue la conclusión que tuvo, digamos, en aquel momento el proyecto. Porque la compañía bananera, la United Fruit Company, cuando se fundó, originalmente el proyecto iba para la zona de Río Frío, pero de San Carlos, en la frontera con Nicaragua. El Huatuso, el Río Frío, que pasa por ahí, ese le dio el nombre al proyecto. Pero al pasarse, el proyecto no cambió, pero sí cambió la región. Y entonces se quedó siempre como proyecto Río Frío de la United Fruit Company. Esos datos es importante que la gente los conozca, ¿verdad? Y desde luego, Alfonso, interesantísimo, por ejemplo, cómo se conforma la zona de Río Frío, que es justamente a partir de 1969, unas investigaciones que yo he hecho y unas revistas que he leído de aquellos primeros años, por ejemplo, en donde observamos cómo era, por ejemplo, Finca 4 y Finca 6. Eran 4 o 5 casitas en una parte de los mandamases de la compañía, ¿verdad? De los gerentes, ¿verdad? Y estaba también como un cuadrante muy pequeño para los trabajadores bananeros. Después se fue desarrollando, después tuvieron luz, tuvieron agua, tuvieron servicios básicos, tuvieron escuela, y entonces se hizo una migración muy fuerte, especialmente todavía quedan rescoldos de esas migraciones.
de gente que vino de la zona sur. Cuando quebró la bananera en la zona sur, no quebró, abandonó la parte del ramal de Esquinas, la parte de Palmar, de la región de Palmar Sur y de la región de Coto 47, mucha de esa gente bananera se vino a parar aquí, vino a vivir acá, a la zona de Río Frío. Y también muchos guanacastecos. Conozco, por lo menos tengo 10, 12 amigos guanacastecos que finalmente sentaron sus reales aquí y se quedaron a vivir de por vida y dicen que soy guanacasteco, pero yo siempre les vacilo y les digo, lo disculpen, ya usted no es guanacasteco, usted es sarapiqueño, porque si usted fuera guanacasteco estuviera viviendo allá, ¿verdad? Uno es del lugar donde uno vive. Entonces aquí hay montones de guanacastecos ya adoptados en Sarapiquí, son sarapiqueños y han venido a contribuir desde luego con sus encantos de la cultura, porque el guanacasteco es alegre por naturaleza, es muy espontáneo, es muy expresivo y su forma de celebrar las fiestas, la parte médica de su vida siempre tiene particularidad. Entonces esa es como la conformación así rápidamente de toda esta parte, digamos, de la zona bananera. Y hay que aclarar un asuntito nada más. Orquetas es el distrito más grande de los 5 distritos de Sarapiquí. Y el más poblado. Y el más poblado. Orquetas tiene 566 kilómetros cuadrados. Solo en Orquetas, yo creo que lo hemos dicho en otras oportunidades, solo en el distrito de Orquetas, los otros 9 cantones de Heredia caben una vez y media. 9 cantones de la parte central, del Valle Central de Heredia, caben en Orquetas una vez y media. Porque nosotros en Orquetas tenemos 566 kilómetros cuadrados. ¿Qué podemos decir de Puerto Viejo, de la capital, del centro de Sarapiquí? Que mucha gente también hace confusión, es que vamos para Sarapiquí y hablan de Puerto Viejo Centro, no, van para Puerto Viejo. Y allá en San José, por ejemplo, en el Valle Central, la gente le dice, me pregunta a mí, ¿y cómo está la municipalidad de Puerto Viejo? Me dicen, la municipalidad de Puerto Viejo. O voy para Sarapiquí. Ah, sí, pero ¿a qué lugar? No, vamos a Sarapiquí, pero ¿a cuál lugar de Sarapiquí? Bueno, ahí donde está la municipalidad, no, ese es Puerto Viejo. Porque la gente confunde Puerto Viejo con Sarapiquí, o viceversa. Entonces hay que aclararle a la gente, hay que decirle, porque repito, el cantón Miranda, hay que estarle diciendo 82.5% de la provincia de Heredia. Así es. Es decir, nosotros somos un cantón que debiéramos ser una provincia, por decirlo de alguna manera, y sin estar sembrando ningún tipo de cizaña al respecto. Pero nosotros somos el 82% del territorio. Igual un día se nos ocurriera hacer provincia, porque entonces sí esto. Entonces, estas conformaciones, Alfonso, de los diversos núcleos que fueron poblando nuestros distritos, repito, eso es fundamental decirlo desde el punto de vista antropológico, tienen o tenemos diversos orígenes. Por eso ha costado tanto, cuando hablamos de una cultura sarapiqueña, de una cultura popular, hablar de una cultura integral. La estamos todavía conformando, la estamos gestando, la estamos formando, porque no ha sido fácil. Usted va, repito, usted va al centro de la Virgen y usted encuentra una serie de códigos ahí muy diferentes a los que encuentra en Puerto Viejo, con el gran carácter migratorio que tuvimos de hermanos nicaragüenses, que vinieron por la vía de los canales, ¿verdad? Y por el río Sarapiquí. Y la otra parte, acá en Río Frío, como otro tipo y como otra generación de costarricenses que llegaron procedentes de otras partes del país. Y la reciente conformación de 2 distritos más, como es Cureña y Llanuras de Gaspar. Cureña y Llanuras de Gaspar, que también hay que reconocerlo, en su mayoría fueron poblados justamente por finqueros sancarleños. Gente que vino de las zonas de San Carlos, que ya fueron un poco marginados por las grandes extensiones de tierra, por los latifundios, y entonces en un afán por tener sus propias tierras, usted va a Pangola y mucha de la gente que vive ahí en Pangola, que es de Sarapiquí, son sancarleños, están muy cerca de Pital, están muy cerca de Monterrey de Pital, y entonces esas conformaciones es importante que nosotros como sarapiqueños somos, repito, somos muy discretos, muy, sincréticos, y somos muy diversos, aún siendo sarapiqueños.
aunque nos conozcamos todos, aunque nos veamos todos. Y esa interpretación que hay que darle a estas conformaciones es lo que nos hace a nosotros justamente ser no solamente diversos, sino especializarnos en nuestra propia cultura. Ok, y hablamos de las diferentes culturas, identidades que hay dentro del mismo cantón. Pero yo le tengo una pregunta, ¿cierto? Antes de como más. Sí. Sí he notado mucha gente que uno le dice, ¿y usted de dónde viene? De Coronado. ¿Usted de dónde viene? Me vine hace 20, 30 años de Guanacaste, de Heredia, bueno, tu caso. Sí. Lo que yo le decía, he dicho varias veces en ese programa, que terminamos siendo zarapiqueños adoptados, pero somos zarapiqueños. Cuesta mucho encontrar gente autóctona y bueno, los autóctonos eran los indígenas votos. Así es. Sí, digamos desde allá, de los siglos, de cuando tenemos referencia a los votos, ¿verdad? De los siglos 15, 16, 17, 18. Digamos quiénes son los indígenas votos. Los votos eran nuestra etnia particular que vivió acá. Hace poco me tocó hacer la defensa mía del discurso, presentar el discurso de posesión de Siria en la Academia Morista. Y justamente dentro de los aportes que hemos hecho como lugar histórico y patriótico, me tocó hacer ahí, digamos, una referencia histórica, ancestral, de lo que fue Sarapiquí, de lo que es Sarapiquí, con los votos, ¿no? Ya desde 1528, más o menos, por ahí, comenzamos a referenciar los historiadores quiénes eran los votos. Era una población que llegó a más de 2.000 personas. Tenían incluso una serie de estadios en sus cacicazgos, algunos de los cuales eran mujeres, ¿verdad? Y estaban completamente cercanos al río Desaguadero. Si yo le pregunto a los amables televidentes y oyentes, ¿cuál es el río Desaguadero? Quiero decirles que es el río San Juan. Y que siempre se identificó como Desaguadero y que el Sarapiquí siempre ha sido afluente del San Juan. Entonces, ya desde 1528, repito, hay referencias escritas de la existencia de los votos en esta región, cercanos al río San Juan, con contactos directos con los huetares. Los huetares, cuando eran amenazados allá en el Valle Central, venían a solicitar apoyo a los votos para que los votos les apoyaran a ellos. Teníamos contactos con los suerres y con los pocoses. Se llaman los suerres y los pocoses, otros grupos que estaban un poco más hacia el Caribe, ¿verdad? Todos estos estudios usted los puede encontrar con la antropóloga Eugenia Ibarra, que tiene unos estudios bellísimos para determinar exactamente cuál fue el papel que jugaron estos indios votos nuestros y que dieron además, tenían el río Sarapiquí como medio de comunicación. Entonces el río, por eso nosotros decimos, ahora que se aprobó la ley esta de salvaguarda al cauce del río, es una ley fantástica, va a dar mucho de qué hablar en el mundo, esta ley. Decimos siempre que el río por eso es ancestral, el río y el cantón es ancestral, es histórico, es patriótico, es ambiental. Sarapiquí tiene una serie de particularidades, a veces no nos damos cuenta de lo que significa Sarapiquí. Por eso es que cuando usted se va enterando, Alfonso, de todo lo que significa, de todo lo que tiene, de sus ancestros, de su historia, de su ambiente, es cuando más uno lo ama. ¿Qué pasó el 10 de abril de 1856? Se dio la batalla de Sardinal, allí en Sardinal, en el Cayo de Sardinal, donde vamos a celebrar ahora, el próximo, mañana, sábado, vamos a estar celebrando a las 10 de la mañana una actividad bellísima, en conmemoración no solo de la batalla, sino que estamos conmemorando el Día de la Identidad Cultural, que es el 10 de abril, justamente dándole mucha importancia y como fecha simbólica a este 10 de abril de 1856. Ahí, más o menos a las 9:10 de la mañana, se dio un combate entre las tropas costarricenses al mando del general Florentino Alfaro y una tropa filibustera al mando, era el único latinoamericano que estaba con los filibusteros, al mando de un mexicano que era originario de Veracruz, de apellido Baldwin. De ahí se da el enfrentamiento, ahí tuvimos nosotros 4 bajas, tuvimos herido al general Florentino Alfaro en un brazo, el capitán Rafael Orozco es el que hace parte de guerra, el que asume el mando de la tropa.
Hay toda una historia. Mañana, si usted quiere ir, si usted desea asistir, vaya a Sardinal para que se entere de la historia de su cantón, para que sepa qué hicimos los costarricenses en esta tierra y en esta patria. Mañana tenemos una actividad lindísima. Está la banda de Heredia, la banda de conciertos de Heredia, tocando los himnos. Está la fuerza pública, izando la bandera de Costa Rica y la del cantón, y arriándola, es decir, bajándola. Vamos a tener también la banda de la Escuela Claudio Lara. Está el doctor Luco Guille disertando, va a hacer la disertación, porque de todo esto es importante conocer para poder decir uno con todo orgullo, como lo digo yo y creo que lo dice mucha gente, porque es un orgullo ser sarapiqueño. Porque en este cantón, Alfonso y amigos televidentes, en este cantón se defendió la soberanía y la libertad de Costa Rica, no en una oportunidad, en dos oportunidades. La otra fue el 22 de diciembre del 56 en la Trinidad. Pero no todas las regiones tienen la oportunidad de decir, con conocimiento de la historia, que tuvimos la oportunidad de defender la patria en dos puntos equidistantes acá en el cantón, como son Sardinal y la Trinidad. Bueno, y por eso es que desde hace ya un tiempo para acá estamos celebrando la identidad sarapiqueña. Exacto. Toda una semana donde se han celebrado viernes, hoy en la noche tenemos celebración. Hoy en la noche a las 6 de la tarde un concierto con la banda de conciertos de Heredia en San Ramón de la Virgen. Y a las 7, de 7 a 10, el baile de la polilla. Así es que si quiere ir a San Ramón de la Virgen a mover el esqueleto, perfectamente puede ir, no hay que pagar nada. ¿Sábado? El sábado es allá en Sardinal, la sesión especial de importancia, y el domingo en la Casa de la Cultura, a partir de las 10:30, en la Casa de la Cultura de Puerto Viejo, el festival con música sarapiqueña exclusiva. Bueno, así de esta forma se nos ha ido rapidísimo, a celebrar, carajo, dijo Guimaraes. Alexander Guimaraes, exentrenador de la selección. En el caso de nosotros los sarapiqueños tenemos que ir a celebrar en grande la identidad sarapiqueña. Gracias, señor Santana. No sé si tenés alguna otra cosa que decir. Quiero cerrar con algo muy particular. No solamente de todo esto que hemos conversado, hay dos leyes que se han aprobado en este gobierno que concluye, que son fundamentales para la historia misma del cantón y para su revaloración de los valores históricos, que es la ley que dio vida a la región de la Trinidad, se llama la ley que tiene que ver directamente con la protección propiamente de lo que es la Trinidad como sitio de memoria histórica, la recuperación como sitio de memoria histórica, una ley que nos firmó el señor Presidente de la República y la señora Ministra de Cultura y Educación, y ahora recientemente la ley de salvaguarda del río y cuenca del Sarapiquí, de la cuenca y el cauce del río Sarapiquí. Son dos leyes que tienen que ver directamente con Sarapiquí y que como sarapiqueños tenemos que defender. Ese es el cantón que tenemos y el cantón que vale la pena vivir, en el cual vale la pena vivir, soñar y morir por él. Gracias, don León Santana. Gracias por estar en el Cafecito de la Tarde. Siempre será bienvenido cuando tenga que comunicar algo. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros y a celebrar. Ya sabemos qué es lo que hay este fin de semana para ir a celebrar y a sentirse cada vez más orgulloso de ser sarapiqueño. Así es. Bendiciones. Pura vida. Chao.